Producciones Nacer. Sikanda, adiós para siempre. Nunca más ocurrirán desgracias porque alguien te desenvaine contra un amigo y nadie te encontrará aquí hasta que se olvide lo que ocurrió por mi culpa. Entonces cubrió otra vez el agujero y puso por fin musgo y ramas sobre el lugar, a fin de que nadie pudiera descubrirla. Allí estaba Sikanda, hasta hoy, porque solo en un futuro lejano llegará alguien que podrá tocarla sin peligro. Pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Bastian continuó andando a través de la oscuridad. La tormenta cedió hacia el amanecer. El viento amainó, la lluvia empezó a gotear de los árboles y se hizo la calma. Aquella noche comenzó para Bastian un vagabundeo largo y solitario. No quería volver a ver a sus compañeros de viaje y de batalla. No quería volver a ver a Sayide. Quería buscar el camino de regreso al mundo de los seres humanos, pero no sabía cómo ni por dónde. Había en algún lado una puerta, un paso, una línea divisoria que lo llevara hasta allí. Tenía que desearlo, eso lo sabía, pero para ello no tenía fuerzas. Se sentía como un buceador que buscaba un barco hundido en el fondo del mar, pero se viera obligado a subir siempre antes de poder encontrar algo. Sabía también que le quedaban pocos deseos, por eso ponía sumo cuidado en no hacer uso de Aurín. Los pocos recuerdos que le quedaban aún, solo debía sacrificarlos si con ellos se acercaba a su mundo, y solo cuando fuera absolutamente necesario. Pero los deseos no se pueden provocar ni reprimir a placer. Surgen en nosotros de profundidades más profundas que todas las intenciones, sean buenas o malas, y surgen inadvertidos. Sin que Bastian se diera cuenta de ello, se estaba formando en él un nuevo deseo que poco a poco iba formando forma concreta. La soledad en que caminaba desde hacía muchos días y noches hizo que deseara pertenecer a alguna comunidad, ser adoptado por algún grupo, no como señor o vencedor, ni como alguien especial, sino solo como uno más, quizá el más pequeño o el menos importante, pero como alguien que perteneciera a ese grupo naturalmente y participara en la comunidad. Y sucedió que un día llegó a la orilla del mar. En cualquier caso, si lo creyó al principio. Era una escarpada costa rocosa aquella en que se encontraba, y ante sus ojos se extendía un mar de olas blancas y petrificadas. Solo más tarde se dio cuenta de que aquellas olas no estaban realmente inmóviles, sino que se movían lentamente, y de que había corrientes y remolinos que giraban tan imperceptiblemente como las agujas de un reloj. Era el mar de niebla. Bastian caminó a lo largo de la escarpada costa. El aire era caliente y un poco húmedo, y no había ni un soplo de viento. Todavía eran las primeras horas de la mañana, y el sol resplandecía sobre la superficie de niebla, blanca como la nieve, que se extendía hasta el horizonte. Bastian anduvo unas horas y llegó hacia el mediodía a una pequeña ciudad que se hallaba en el mar de niebla, sobre altos pilotes, un poco alejada de la costa. Un largo puente colgante que oscilaba libremente la unía con un saliente de la costa rocosa. El puente se columpió con suavidad cuando Bastian lo atravesó. Las casas eran relativamente pequeñas. Las puertas, las ventanas, las escaleras, todo parecía estar hecho para niños. Y de hecho, las gentes que andaban por la calle tenían toda la estatura de niños, aunque se tratase de hombres con barba y de mujeres con altos peinados. Llamaba la atención el que apenas se los podía distinguir entre sí, tanto se parecían mutuamente. Sus rostros eran de un color pardo oscuro como la tierra húmeda y parecían muy amables y tranquilos.
Cuando veían a Bastian, lo saludaban con la cabeza, pero ninguno le hablaba. En general, parecían ser muy silenciosos. Solo rara la vez se podía oír una palabra o una exclamación por las calles y callejas, a pesar de la gran actividad que reinaba. Tampoco se veía nunca nadie solo. Siempre iban en grupos pequeños o grandes, del brazo o de la mano. Cuando Bastian miró más detenidamente las casas, comprobó que todas estaban hechas de una especie de trenzado de mimbre. Unas de un trenzado vasto, otras de un fino. Hasta el suelo de las calles eran de la misma calidad. Y finalmente observó también que incluso los vestidos de la gente, pantalones, faldas, chaquetas y sombreros estaban hechos del mismo trenzado, aunque en este caso de uno muy fino y artístico. Al parecer, todo se hacía exclusivamente del mismo material. Aquí y allá, Bastian podía echar una ojeada a diversos talleres de artesanos que se ocupaban todos en la fabricación de cosas trenzadas. Hacían zapatos, cántaros, lámparas, tazas y paraguas. Todo de aquel trenzado. Y nunca trabajaba nadie solo, porque todas aquellas cosas solo podían fabricarse mediante la colaboración de varios. Era un placer ver con qué habilidad trabajaban juntos y unos completaban siempre la labor de los otros. Al trabajar, cantaban casi siempre sencillas melodías sin palabras. La ciudad no era muy grande y por eso Bastian llegó pronto a su margen. Y la vista que se le ofreció indicaba inconfundiblemente que se trataba de una ciudad marinera, porque había cientos de barcos de toda forma y tamaño. Sin embargo, era una ciudad marinera bastante insólita, porque todos aquellos barcos estaban colgados de enormes cañas de pescar y flotaban, unos junto a otros, columpiándose ligeramente sobre el abismo en que se movían las blancas masas de niebla. Por lo demás, también aquellos barcos parecían hechos de trenzado de mimbre y no tenían velas ni mástiles, remos o timones. Bastian se había inclinado sobre una barandilla y miraba al mar de niebla. Podía ver lo alto que eran los pilotes sobre los que se asentaba la ciudad por las sombras que, a la luz del sol, arrojaban sobre la blanca superficie que había abajo. De noche oyó decir a una voz a su lado: La niebla sube hasta la ciudad. Entonces podemos hacernos a la mar. Durante el día el sol consume la niebla y el nivel del mar desciende. ¿Eso es lo que quería saber? ¿No es cierto, extranjero? Junto a Bastian había 3 hombres apoyados en la barandilla, que lo miraban afable y amistosamente. Entabló conversación con ellos y supo que la ciudad llevaba el nombre de Iskal y que la llamaban también la ciudad de mimbre. Sus habitantes eran los Iskalnari. La palabra significaba algo así como los comunitarios. Los 3 hombres eran de profesión navegantes de la niebla. Bastian no quiso dar su propio nombre para no ser reconocido y dijo que se llamaba uno. Los 3 marinos le explicaron por qué no tenían un nombre para cada individuo y que tampoco lo consideraban necesario. Eran todos juntos los Iskalnari y eso les bastaba. Como era precisamente mediodía, invitaron a Bastian a ir con ellos y él aceptó agradecido. En una posada cercana se sentaron a la mesa y durante la comida, Bastian se enteró de todo lo que se refería a la ciudad de Iskal y sus habitantes. El mar de niebla, que ellos llamaban Iskaidan, era un gigantesco océano de vapor blanco que separaba 2 partes de fantasía. La profundidad de Iskaidan no lo había averiguado nadie aún, ni tampoco de dónde procedía aquella monstruosa masa de niebla. Era verdad que se podía respirar perfectamente bajo su superficie y que, desde la costa, donde la niebla era todavía relativamente poco profunda, se podía andar un trecho por el fondo del mar, pero solo amarrado a una soga de la que pudiera ser uno remolcado. Efectivamente, la niebla tenía la cualidad de hacer perder, al cabo de corto tiempo, todo sentido de orientación. Muchos audaces o imprudentes
habían muerto en el transcurso del tiempo intentando atravesar Skaidan, solos y a pie. Solo unos cuantos habían podido ser salvados. La única forma de poder llegar al otro lado del mar de niebla era la de los Iskalnari.